tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un perfume diferente a los que yo suelo tener en mi colección, y es este perfume de Dior. Miss Dior 2024. Maravilla de packaging. Bueno, me lo ha dejado mi sobrina Georgina para ver qué opino, qué pienso del perfume, porque siempre le gusta, es que los estreno yo, básicamente, y siempre le gusta saber mi opinión. Y aquí tenemos esta joyita para opinar, y además no solo la joyita del frasco, sino que también os quiero enseñar, os quiero contar un poco la historia del frasco, porque me parece increíble, de verdad. Bueno, me ha gustado, o sea, he estado buscando ahí, indagando a ver qué encontraba, y he pensado, wow, esto es interesante para contarlo. Vamos a hablar ya de esta fragancia, ¿qué opinamos? Quiero que interactuemos entre todos y todas, porque aquí hay preguntas, ¿vale? Aquí hay preguntas que yo no sabía, y entonces vamos a hablar ya de este perfumazo joyita 2024 Miss Dior. ¿Qué hay aquí dentro? Mirar el lacito que ya pone aquí Dior. O sea, es que esto a mí me pega más que en su habitación. Pero bueno, vamos al packaging. Voy a dejarlo aquí y vamos a ver, mirar qué cajita. O sea, es que es una monada. Vamos a abrir qué hay aquí dentro, y voy a dejar la tapa aquí y mirar el perfume, ¿vale? Viene el perfume y el body milk. El perfume es de 50 mililitros y el body milk es de 75, sí, es de 75 mililitros. Espectacular, no puedo decir otra cosa, que me parece increíble. Estas presentaciones a mí me encantan. Bueno, si veis la decoración de mi habitación ya veis que esto a mí me gusta mucho, y vamos a analizar este frasco tan hermoso. A ver, lo voy a dejar aquí porque a veces cuesta de sacarlo, porque lo he estado probando y a veces cuesta. Vale, no ha costado mucho. Wow, mirar qué monada de frasco. 50 mililitros y lo encuentro una monada, de verdad que sí. O sea, es el típico perfume que le gustaría a cualquier chica tenerlo ahí en la estantería. Primero por el lacito que tiene historia. ¿Sabéis que este lazo no es cualquier lazo? Estos lazos están confeccionados uno por uno, ¿vale? Por una casa francesa que se llama Maison Fort o Maison Fort, ¿vale? Ahora no lo sé muy bien cómo se pronuncia porque es una casa francesa que está desde 1864. O sea, ¿esto será verdad? No sé. No sé si ya, o sea, esta es la historia, pero no sé si ya los deben hacer individualmente. ¿Os lo creéis? ¿Qué pensáis vosotros o vosotras? Yo no tenía ni idea que estos lacitos tenían tanta importancia para la firma. O sea, es que son un símbolo de la elegancia y de lo que transmite Dior, ¿vale? Y por eso me parece tan interesante la historia del lazo. ¿Estarán hechos uno a uno? Mirad los lacitos, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿Os lo creéis? A ver, al principio yo creo que igual sí, que los hacían uno por uno porque los modistos y las modistas trabajaban todo individual. Pero ahora, ¿os creéis que esto está hecho uno a uno? No sé qué pensar, Mirad cómo están terminados. Yo diría que no. Bueno, no lo sé. ¿Qué pensáis vosotros y vosotras? Bueno, dejármelo abajo en comentarios. Y ahora os voy a enseñar la segunda curiosidad, porque es que de verdad que no lo sabía, de el diseño del frasco. Vale, miramos, ¿vale? El lacito, tenemos la historia y el grabado. Este grabado que hay aquí, a ver si lo puedo enseñar bien. Es un grabado, ¿vale?, que está inspirado en el patrón de la pata de gallo. Os voy a poner foto por aquí para que veáis lo que es. Mirad, a ver, ahora que os he dicho más o menos lo que es, ¿os lo imagináis ahora que os lo he enseñado y os he dicho lo que era? Y viendo la foto de aquí de lo que es, me parece súper interesante ver que Dior se inspira en la elegancia, porque ellos usaban este patrón para hacer sus prendas más elegantes que tenían en Dior. A ver si encuentro fotos, os las pongo por aquí, pero es un patrón muy de Dior, ¿vale? Me ha parecido súper interesante, yo no sé si lo sabíais, pero a ver, lo de los lazos puede ser que me lo crea o no, si aún los hacen, pero que, a ver, está inspirado esto en la pata de gallo, me ha parecido súper interesante. Y hay frascos, tengo que decir que hay frascos que también lo tienen por al lado, este no, este de 2024 solo lo tiene aquí abajo, ¿vale? Y dicho esto, hemos hablado del lazo, hemos hablado del frasco y vamos al aroma. ¿Qué os parece? Vamos a hablar ya del aroma
¿Qué tal es el aroma de Miss Dior? Pues vamos. Vale, ahora viene cuando os confieso que este es el tercer vídeo que grabo de esta fragancia. Lo del principio yo me lo sabía mucho porque es que, bueno, me parece interesante, el frasco, toda la historia que os he contado, pero ahora llegamos al aroma. Una fragancia de Miss Dior 2024, o sea, nueva, nuevísima, que es un amaderado floral, ¿vale? Hasta aquí muy bien todo, pero voy a deciros mi pero y voy a empezar ya, porque es un aroma muy fresco al principio. No me la voy a atomizar mucho porque ya os he dicho que es la tercera vez que grabo el vídeo. Es una fragancia que sale con mandarina, melocotón y ahí viene, dices, wow, qué frescura, ¿no? Wow, qué frescura. Ahí va, mirad, que quiero enseñaros que es un punto aceitosa, ¿eh? A mí me queda así como aceitosa y dices, wow, esto me va a durar, ¿vale? Vale, entonces dices, wow, es una fragancia juvenil, que bien le va a quedar a la Georgina, porque ella es de estos aromas juveniles, le va a encantar, esta Miss Dior le va a encantar. Esto era mi perspectiva ya desde el primer momento que me la atomicé. Desde el primer momento que me la atomicé también os tengo que decir que encantó. O sea, a mi marido le encantó esta fragancia, dijo que le encantaba, wow, qué bien te queda, mi sobrina, todos los que estábamos ahí cuando me dejó el perfume, ¡ay, qué bien huele! Vale, hasta aquí ya está, pero esto es el momento de presentación del perfume, ¿vale? O sea que si vais a la tienda y os gusta este perfume y dices, wow, lo compro, qué bien queda. Vale, ahora viene la segunda fase del perfume, ¿vale? Esta segunda fase del perfume, este perfume cuando va secando, este toque vibrante que tenía al principio, ¿vale? Luego viene cuando, ya os digo, se mezcla el jazmín con las maderas, el pachuli y va cambiando. Esto va cambiando, pero va cambiando en una rapidez en mi piel que os lo voy a contar después. Entonces, este perfume juvenil que yo pensaba, wow, le va a quedar súper bien a mi sobrina, se está convirtiendo en un perfume más para mí que para ella. O sea, este toque del jazmín, flores, mezclada con el pachuli, un pachuli que es bien diferente a los que yo percibo normalmente, y las maderas, se empieza a convertir en una fragancia no vintage, pero sí más para mí que para ella, ¿vale? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Lo más curioso es que voy a intentar pensar, bueno, vamos a ver qué más hace, dónde más me lleva. Pues bueno, aquí viene el kit de la cuestión. Esta fragancia me está durando lo que me va a durar, o sea, me está durando, no, me va a durar lo que dure este vídeo. Este perfume me ha durado 2 horas, o sea, decepcionada totalmente. Yo no sé si soy la única que a este perfume le ha durado tan poco, o sea, lo pruebo para ver, ya digo, la salida, luego se va quedando y tal, y digo, bueno, pero a ver, ¿qué más? Nada más. O sea, siento decepcionaros, pero a mí, en mi piel, es mi opinión, y en mi piel y mi nariz, esta Miss Dior se queda en nada. O sea, es que estoy tan decepcionada que por eso he grabado 3 veces este vídeo. Digo, no, yo quiero contar mi verdad. Porque si yo hago estos vídeos es porque cuando hay algo que me gusta mucho lo digo. Esta me gusta mucho, tiene mucha calidad, pero calidad en el aroma. Porque es que calidad en el que me dure nada. No me dura nada, o sea, estoy haciendo este vídeo, voy a probarlo, os estoy diciendo, ostras, se ve así como aceitoso. Bueno, ya no se ve, ya no se ve aceitoso. Esta fragancia, cuando pierde el aceite bueno, ahora tengo las maderas con el jazmín, que es lo que os decía, pero jolín, ya salga como salga el vídeo, lo voy a subir, me da igual, pero ya os digo, aquí yo no vengo a deciros lo que no es, o sea, seguro que voy a tener un montón de comentarios de que no tengo razón. Bueno, es mi opinión y es mi piel, me encanta, pero me gustaría que me durara mucho más. O sea, yo no estoy en contra de Dior para nada, o sea, pensar que cuando yo era jovencita, Dior Addict era mi fragancia o mi perfume de fin de semana, ¿vale? Usaba el de Dior Addict y el de Poison, también, Dior, Poison, los dos eran mis fragancias de fin de semana, o sea, yo cuando salía y me iba por ahí, usaba estos perfumes. No estoy en contra de nada, esos me duraban, madre mía si me llegaban a durar, o sea, es que era una locura, y supongo que ahora también, no sé si los han reformulado o no, pero esos perfumes a mí me quedaban espectaculares. A ver, Dior Addict ahora no sé si me lo compraría porque es un perfume con mucha vainilla y ahora yo no soy de tantas vainillas,
Pero es un perfume que, jolín, yo me acuerdo mi marido un día que salíamos de fiesta, me puso un cisne de color blanco, me acordaré siempre, de Angora, además me acordaré toda la vida, y cuando me puse el perfume llegué al sitio donde había quedado y mi marido me dice, ostras, qué bien hueles, y eso me quedó aquí, a esto me quedó a mí, y era de Dior Addict, o sea, no era otro perfume. Entonces esto, yo después he quedado con mi marido, me voy a tener que poner un perfume de los míos, ¿vale? Porque esto ya no me llega a nada. Bueno, ya me gustaría que lo leerais, pero no tengo ya casi perfume. Es un perfume que ahora me quedan ya casi solo las baderas y ya está. O sea, me gustaría saber qué opináis vosotras y vosotros. Es una fragancia que se la puede poner cualquier hombre. Para mí ya sabéis que no tienen sexo las fragancias, pero ya os digo, este perfume... ¡Wow! ¡Wow! La salida que tiene, La salida que tiene es espectacular, pero ya está, no tiene nada más. Es más, ya os digo, es más para mí que para mi sobrina. Y nada, al final cada fragancia tiene su público. Esta no es para mí, no, ya porque el primero que no me dura, y entonces el aroma que tampoco no es mi estilo, no tiene lo vibrante que yo busco en una fragancia, no me hace revivir. Y vosotras que sois fans de Miss Dior, ¿qué pensáis de este si lo tenéis? ¿Qué os parece la versión 2024? O sea, es que quiero leerlo, por favor, ponérmelo abajo en comentarios, porque quiero saber vuestra opinión de este perfume de Miss Dior. Qué pena la mía. Espero que a Georgina le dure mucho más que a mí. Ya os contaré qué me dice ella. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un like o suscribiros si podéis, si no, no pasa nada. Y hasta el próximo vídeo.